Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Rico Ramírez. Soy profesor del Instituto Tecnológico de Celaya y soy miembro de la Academia Mexicana de Optimización Aplicada a la Ingeniería Química. Hoy les quiero platicar acerca de cómo la optimización o la programación matemática puede servir como una herramienta que nos lleve a realizar la toma de decisiones óptimas dirigidas a lograr la sustentabilidad de un sistema o dicho de otra manera, el desarrollo sustentable. El término sustentabilidad se ha difundido ampliamente en los últimos años. Todo el mundo en la radio o en la televisión escuchamos cómo los políticos y los académicos hablamos de esto, de sustentabilidad y desarrollo sustentable. El concepto fue definido oficialmente en 1987 por la Comisión Mundial para el Ambiente y el Desarrollo y establecía que la sustentabilidad representa la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los requerimientos de las futuras generaciones. Es decir, yo quiero satisfacer mis necesidades de agua, de alimentos, de energía, pero al mismo tiempo lo debo de hacer sin comprometer la posibilidad que tengan las generaciones futuras de también allegarse a este tipo de recursos. La sustentabilidad, aunque se define de una manera relativamente simple, involucra muchas dimensiones y aspectos muy, muy complejos en donde, por ejemplo, tenemos los aspectos ecológicos, es decir, nosotros tenemos que respetar la biodiversidad y tenemos que mantener niveles apropiados de población humana. Están también aspectos industriales o tecnológicos en donde nosotros tenemos que generarnos nuestros productos y servicios, pero tenemos que hacer con una alta eficiencia y con un bajo impacto ambiental. O los aspectos económicos, puesto que, por ejemplo, el empleo, en donde todos lo requerimos para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Y todo esto lo tenemos que realizar en un contexto legal, que establece las reglas, y un contexto de las políticas públicas que establecen los organismos gubernamentales con la finalidad de que todo se realice de forma armónica. Entonces son muchos los aspectos que se tienen que generar, o sea, que se tienen que considerar cuando hablamos de este área de sustentabilidad. El día de hoy lo que yo voy a hacer es nada más platicarles de manera muy breve cuáles han sido a lo largo de los últimos años algunas de las aplicaciones que el modelado matemático y la optimización han realizado con la finalidad de generar teoría para sustentabilidad o bien de generar la toma de decisiones para, con fines de lograr el desarrollo sustentable. Entonces, les quisiera mostrar primeramente eh, las tendencias mundiales que se reportan en sitios de Internet como Nuestro Mundo en Datos, ¿sí? En donde nosotros podemos apreciar que la población mundial en los últimos años, es decir, por ejemplo, en los últimos 50 años, pues ha tenido un crecimiento exponencial, como puede apreciarse en la gráfica, ¿sí? Esto, por supuesto, dado que ha incrementado en tal medida la población, pues provoca que el consumo de los recursos se haya incrementado también de la misma manera. Así, por ejemplo, el consumo de agua en los últimos 100 años, como puede verse en la gráfica, se ha incrementado casi 9 veces. ¿Sí? El consumo de energía en los últimos 50 años también se ha multiplicado por 7, ha incrementado 7 veces. Y vean el consumo de carne per cápita. Fíjense, aquí lo importante es el consumo per cápita. Y nosotros podemos ver que en la carne de ganado bovino, pues prácticamente y porcino prácticamente se ha duplicado. Lo mismo en la parte del consumo de pesca. Esto es un signo de alerta porque quiere decir que nosotros estamos eh, pues consumiendo casi lo doble. Y yo creo que no es tanto el consumo, sino es la forma inapropiada del consumo, es decir, que estamos desperdiciando los recursos y por lo tanto generando mayor cantidad de desechos que, que, que en un momento determinado tendríamos que saber aprovechar. Este es igualmente la manera en que ha crecido el promedio de producción de maíz por hectárea en los últimos años. Observamos que de 1886 que se producían 2 toneladas de maíz por hectárea, ahora se producen hasta 10 toneladas de maíz por hectárea. Esto, por supuesto, también viene acompañado del desarrollo tecnológico, pero observen cómo, a medida que ha transcurrido el tiempo, nuestras exigencias hacia el entorno han sido mucho, muy superiores de lo que era en años anteriores. Y bueno, todo ha incrementado, mucho se ha hecho de forma exponencial. Esto está creciendo cada día más y sin embargo el planeta es el mismo. Y entonces tenemos que, por lo mismo, preocuparnos de cómo poder empezar a hacer
lo suficientemente eficientes y responsables con nuestro entorno, de manera tal que ante ese crecimiento de la necesidad de recursos, ante ese crecimiento de población, ¿sí? Tomemos las políticas públicas, las decisiones que se requieren para otra vez lograr el desarrollo sustentable. Lograr nosotros satisfacer nuestras necesidades actuales, pero al mismo tiempo permitir a las generaciones futuras que también logren la satisfacción de las mismas necesidades. Y entonces, bueno, ¿cómo puede apoyar la programación matemática? Antes de comentarlo, quisiera reiterar que la sustentabilidad, pues, involucra muchas dimensiones, las que mencionaba al principio, ¿verdad? Tenemos una dimensión ecológica, una dimensión tecnológica, aspectos económicos que se tienen que considerar, dimensiones legales, y que además, la sustentabilidad no es un concepto puntual. Es decir, yo no puedo ser sustentable hoy y ya no serlo mañana. Tenemos que preocuparnos, pues, porque la sustentabilidad es una trayectoria que cambia con el tiempo. Tenemos que ser sustentables a lo largo del tiempo. Entonces, la toma de decisiones es una toma de decisiones dinámica que tenemos que ir ajustando conforme los requerimientos van cambiando, los aspectos ambientales, económicos, sociales van cambiando y nosotros tenemos que ir orientando también las decisiones, pues, de forma tal que nosotros nos mantengamos en esa trayectoria de sustentabilidad. Bien, entonces, las interacciones en los sistemas complejos a gran escala, pues la verdad son muy diversas. Entonces, pensemos nosotros en una comunidad amplia, en donde obviamente estamos usando agua y energía y estamos generando desechos y residuos, y al mismo tiempo estamos generando eh, alimentos o estamos consumiendo, lo que también nos lleva a la generación de residuos y desechos. Y entonces, sí, dados, dado que este sistema involucra muchos componentes a gran escala, ¿cómo podemos nosotros mejorar las condiciones globales de estos sistemas? Bueno, lo que la programación matemática ofrece es que nosotros podamos modelar las interacciones entre todos estos componentes, de forma tal que a partir de un modelo matemático, nosotros tratemos de determinar cuáles son las decisiones óptimas que en un momento determinado me lleven al manejo óptimo de los recursos, al uso óptimo de los recursos, al consumo responsable de los mismos, de forma tal que el sistema sea sustentable y que se permanezca sustentable conforme pase el tiempo. Entonces, bueno, el acercamiento pues que me da la programación matemática hacia el desarrollo sustentable es el desarrollar modelos para la optimización y el manejo de recursos como el agua, la energía, los residuos, en distintos sistemas y con muy diversas aplicaciones. Esto también es importante que nosotros lo tenemos que usar a muy diversas escalas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un análisis a nivel doméstico, pero también lo podemos hacer a nivel de una ciudad, de un país, de una región, a cualquier escala que nosotros deseamos. Lo que pasa es que conforme incrementamos la escala, pues obviamente también la complejidad del modelo se va a incrementar. Entonces, ¿qué se ha hecho a lo largo de los años como apoyo a este desarrollo sustentable en el área de optimización, en el área de programación matemática? Bueno, un acercamiento, primero se hacía un acercamiento básico, en donde lo que nosotros tratamos de hacer es lograr el manejo óptimo de recursos en alguna de las dimensiones que involucra la sustentabilidad. Por ejemplo, hablábamos del manejo óptimo del agua en sistemas macroscópicos. Es decir, nosotros consideramos que en una región pues existen fuentes naturales de agua, como pueden ser lagos, ríos, océanos, y también pueden generarse fuentes artificiales de agua, como pueden ser lagunas artificiales, tanques de almacenamiento, y que se pueden generar a través de estrategias como la colección de agua de lluvia. Tenemos luego el problema de distribución, porque a partir de estas fuentes, bueno, esta agua tiene que ser distribuida a las áreas industriales, a las áreas agrícolas, a las áreas domésticas, y se tiene que también considerar el tratamiento de las aguas residuales, tanto de la industria como la parte doméstica, la agricultura, de forma tal que en este concepto de economía circular pueda recuperarse parte de esta agua fresca y reducir el impacto ambiental. Y todo, por supuesto, tiene que estar manejado dentro de un entorno económico razonable. Pues esta es una aplicación en donde, si ustedes pueden observarse, pues estamos optimizando el manejo el agua como un recurso muy importante, pero no como el único que se tiene que utilizar para el desarrollo sustentable de una comunidad. De la igual manera, ¿sí? Podemos pensar en el manejo de residuos sólidos.
Es decir, nosotros tratamos de generar modelos que me permiten optimizar cuál es el esquema ideal para aprovechar los residuos sólidos urbanos a través de distintas tecnologías dentro del concepto que está ahorita muy de moda, porque se le ha prestado mucha atención, que es la economía circular. Es decir, necesitamos pensar en que tenemos que recolectar los residuos, ¿sí? De alguna manera pensar en su reciclaje, en su transporte, para poder posteriormente facilitar su reuso. Aquellos materiales que no puedan ser reusados, bueno, pues entonces tenemos que aprovecharlos de alguna otra manera, por ejemplo, para hacer compostas, enviarlos a un relleno sanitario, en donde a la vez podemos aprovechar las tecnologías actuales que me permitan generar energía a partir de estos residuos, energía que puede utilizarse pues para uso directo, para la venta, de forma que puede utilizarse para generar incluso energía eléctrica. Es decir, queremos reducir el impacto ambiental, reducir el impacto económico, de tal manera que este enfoque de recuperación de residuos o de aprovechamiento de residuos pues sea viable desde el punto de vista económico. Y entonces, pues bueno, igualmente creamos un modelo matemático donde tenemos una superestructura, le llamamos nosotros en el contexto de optimización, de tal manera que representamos las distintas interacciones entre los componentes del sistema, desde la recolección, el reciclaje, el composteo, lo que se hace en el relleno, ¿sí? A fin nuevamente, optimizar las decisiones que se tienen que tomar en las distintas etapas del problema. Un último ejemplo que les pongo en esta área, pues sería la parte de la generación y distribución de energía eléctrica en México, ¿sí? En nuestro país en particular, en donde, bueno, pues el sistema eléctrico nacional consta de muchas regiones de transmisión. Estas regiones de transmisión se utilizan para transportar energía a las regiones generales de distribución, que a la vez suministran energía al público en general. Entonces, la idea aquí es pensar en que se tiene una demanda global que satisfacer y nosotros tenemos que determinar cuáles son los niveles de generación de energía en las distintas centrales de generación y cómo esta tiene que ser distribuida de forma tal de que en cada pequeña ciudad o en cada eh, ciudad importante del país se satisfagan estas necesidades de energía eléctrica para poder mantener una vida cotidiana normal. Entonces, desde el punto de vista matemático, bueno, se han hecho muchas cosas. En particular, yo he trabajado en la parte del uso del concepto del Energy Hub, en donde de alguna manera simplificamos las interacciones entre los distintos fuentes de energía con las centrales de generación y los sistemas de distribución de la misma, a fin de que en un momento determinado nosotros podamos integrar todos estos componentes en un modelo matemático y obtener a partir de la solución de este modelo las decisiones que me lleven a la producción óptima en las distintas centrales, de forma tal que nosotros podemos satisfacer las demandas a un mínimo costo y, por supuesto, favoreciendo la generación de energía eléctrica a través de energías renovables. Entonces, bueno, estas son tres aplicaciones que se han venido dado en la programación matemática en, para la sustentabilidad. Pero vean que en cada uno de ellos hemos optimizado el consumo de agua, los residuos sólidos y, en este último ejemplo, la energía eléctrica. Sin embargo, en los últimos años ha estado muy de moda el concepto de los nexos. Se habla de muchos nexos. Por ejemplo, aquí les voy a ejemplificar el nexo agua, energía y alimentación. ¿Qué es esto? Bueno, lo que ocurre es que se ha identificado que si bien es importante optimizar pues la gestión del agua, la gestión de la energía, la producción de alimentos como entes independientes, lo cierto es que estos niveles, estos sistemas de producción o de consumo de cada uno de estos recursos son interdependientes. Así, por ejemplo, la agricultura que provee como la principal fuente de alimentos en el mundo, pues es el mayor consumidor de agua fresca. Pero a la vez, los residuos agrícolas pueden utilizarse como biomasa que nos ayuda a producir energía o biocombustibles. Por otra parte, también un cuarto de la energía que se utiliza en el mundo se usa para la producción y distribución de alimentos. Y por otra parte, pues el agua es el principal componente de las plantas hidroeléctricas para la generación de energía. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estos componentes realmente se encuentran ligados y no pueden verse como entes independientes, porque es posible que si yo optimizo, por ejemplo, la gestión del agua, esté descuidando algunos de los otros componentes. Y es por ello entonces que se propuso analizar estos nexos de forma simultánea.
de tal manera que nosotros podamos crear modelos matemáticos en donde consideren todos los aspectos en forma simultánea, es decir, las distintas fuentes de agua, como se muestra en el diagrama, cómo estas se van a distribuir en los distintos puntos en donde se van a crear alimentos que a la vez generan biomasa y producen biocombustibles, y estos biocombustibles generados en una biorefinería se pueden aprovechar para satisfacer la demanda de combustibles o energía. Entonces, este es un acercamiento todavía vigente, todavía actual, en donde nosotros tratamos de optimizar el nexo agua, energía, alimentos, y están creando últimamente algunos otros nexos. ¿Por qué? Porque al igual que los otros modelos, de cualquier manera no están involucrando todas las dimensiones de la sustentabilidad. Por ejemplo, todos esos aspectos sociales o legales, las políticas públicas que se involucran dentro del concepto de sustentabilidad, pues no están consideradas específicamente o explícitamente dentro de este nexo agua, energía, alimentos. Y entonces, por ello, un acercamiento que pretende ser más global es el desarrollo de teoría de sustentabilidad en la cual nosotros integramos, ¿sí?, todos estos aspectos dentro de un modelo que involucre aspectos ecológicos, económicos, sociales en un mismo framework, en un mismo ambiente, de forma tal que logremos un modelo más integral. Sin embargo, debido a la complicación que se tienen, las interacciones tan complejas que existen entre estos sistemas, se ha buscado que estos modelos sean simples, es decir, se ha simplificado los modelos. Un acercamiento que ha tenido cierto éxito es el de utilizar modelos compartimentales, en donde, por ejemplo, toda la población humana se considera como un solo compartimento, un compartimento que requiere recursos, que genera a su vez también recursos económicos, pero que necesita agua, necesita energía, necesita alimentos, y por otra parte están los compartimentos de las plantas que pueden ser utilizados precisamente como parte que suministra los alimentos de estos comportamientos humanos. Tenemos también compartimentos de generadores y consumidores de energía, todo esto dentro de un contexto económico en donde se consideran distintos precios y factores que interrelacionan los distintos componentes del sistema. Este es el modelo que tengo en pantalla, pues un modelo que fue desarrollado en 2012 por Boteca y colaboradores, pero este tipo de modelos se han venido mejorando conforme han pasado los años, de tal manera que se les ha incorporado, por ejemplo, en el presente modelo, no está incorporada la parte del agua, hay un modelo actual que ya considera un compartimiento para el agua, para la diversidad en términos de la población humana, también se han considerado distintos compartimentos. Por ejemplo, el hecho de que la distribución de la riqueza no es la misma entre toda la población. Hay muy pocas personas que tienen muchos recursos, pero hay muchas personas que tienen pocos recursos. Esa diferencia, esa desigualdad social se ha incorporado en otro tipo de sistemas. Entonces, estos más o menos han sido los acercamientos más globales, digamos, en términos del desarrollo sustentable que se han tratado de generar. Pero al mismo tiempo, entonces nos preguntamos, ok, pero ahora, ¿qué voy a optimizar? En este sistema en donde yo tengo todo, ¿qué es lo que tengo que optimizar? Maximizo el agua, minimizo el uso de energía, maximizo la producción alimentaria, maximizo las ganancias. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces tenemos que preocuparnos cuando consideramos todas las dimensiones de la sustentabilidad. Tenemos que preocuparnos por definir índices que sean indicadores de la sustentabilidad, ¿sí? Entonces, dentro de estos indicadores de la sustentabilidad, se ha propuesto algunos conceptos como los ecoindicadores, que han sido medidas de la evaluación del impacto ambiental y la salud humana derivado de la producción de un producto o servicio. Fueron ampliamente utilizados en la década anterior. Se creó igualmente el análisis de huella ecológica, que representaba cómo las demandas de una población interactuaban con la biocapacidad de la tierra para satisfacer esas mismas demandas. Y un concepto en el que yo he trabajado más ampliamente, pues es la información de Fisher. Básicamente es un concepto estadístico que viene de la teoría de la información y que en modelos que cambian con el tiempo, como son los modelos que nos interesan, modelos dinámicos, son como una medida del orden del sistema. ¿Qué tan sustentable es el sistema? Esta, después de mucha derivación matemática, la información de física se calcula con la expresión que tengo ahorita mostrada en pantalla, en donde básicamente se habla de dos conceptos, conceptos de aceleración y velocidad, que no son más que expresiones matemáticas que relacionan
cómo cambian las distintas variables del sistema con el tiempo. Por ejemplo, todas las variables de estado, por ejemplo, cómo por ejemplo, el nivel de población de un sistema, cómo va cambiando con el tiempo. Es una ecuación que participa en la evaluación de la información de Fisher. Y así lo mismo para todas las variables de un problema. Entonces, es un solo indicador que engloba de forma integral los distintos componentes de este sistema que pueden llegar a ser muy complejos. Ha habido muchos reportes que tratan de ver cómo utilizar este concepto de la información de Fisher para tratar de mejorar la sustentabilidad de un sistema que va cambiando con el tiempo. Entonces se propuso como hipótesis de sustentabilidad que la información de Fisher eso era una medida de orden del sistema, de manera que a mayor información de Fisher, el sistema poseía mayor estabilidad, tendía a ser más sustentable. ¿Sí? De tal manera, pues, que dentro de lo que se ha reportado, se establece que un cambio de régimen dinámico se caracteriza por un cambio súbito del valor de la información de Fisher. De tal manera que una reducción en la información de Fisher significa una pérdida de orden dinámico, es decir, el sistema se va cayendo en desorden, lo que puede llevar al caos y por lo tanto a la aniquilación del sistema. Pero por otra parte, un incremento sostenido de la información de Fisher nos puede llevar a un régimen dinámico que mejora su nivel de organización. Entonces el sistema está cambiando, pero está manteniendo o mejorando su nivel de organización. Entonces, por lo tanto, se ha propuesto que si yo tengo un sistema dinámico en el que maximizo la información de Fisher, de alguna manera estamos también maximizando la sustentabilidad del sistema. Y entonces, entre algunos acercamientos, pues ya no tan recientes, pero de la última década, digamos, lo que se pretende es optimizar un sistema que va cambiando con el tiempo, como son todos los sistemas económicos, ecológicos, sociales integrados, de forma tal que nosotros evaluemos y maximicemos la información de Fisher como una forma de maximizar la sustentabilidad del sistema. Esto desde el punto de vista matemático involucra la creación de un modelo de control óptimo, en donde como restricciones tenemos las ecuaciones diferenciales que representan la dinámica de todo el sistema complejo y como objetivo es maximizar la información la información deficiente del sistema que se calcula a través de la dinámica de cada una de las variables de estado. Sin embargo, este análisis relativamente complejo lo dejaré pendiente para una cápsula posterior dentro de este mismo, dentro de esta misma plataforma. De momento, pues espero haber sido claro con lo que he tratado de expresarles, la importancia pues de la programación matemática como una herramienta para la sustentabilidad, cómo nos falta mucho por hacer, porque estos problemas complejos pues otra vez se han simplificado, pero ¿qué sucede si nosotros lo queremos resolver de forma rigurosa? La verdad es que nos quedan problemas enormes para los cuales todavía no tenemos capacidad de resolver. Pero entonces, bueno, pues esto lo estaremos viendo posteriormente. Les agradezco nuevamente, recordándoles que la Academia Mexicana de Optimización Aplicada a Ingeniería Química se encuentra en las redes. Tenemos en Facebook, nos pueden encontrar así como la AMOAIQ. Y en Internet, pues ahí está en pantalla el sitio en el cual nos pueden consultar. Les agradezco mucho su atención. Me despido de ustedes. Muchas gracias.